Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Dorayaki de Durian Sukegawa. Esta es la segunda parte, vamos a estar retomando con nuestra lectura, vamos a estar leyendo más o menos otra horita, así como en la primera parte. Así que si es la primera vez que estás aquí, si quieres escuchar lo que es la primera parte y a ver si el video te salió así recién salido del horno, solo métete al canal, ahí vas a encontrar la primera parte. Pero si ya pasó algo de tiempo, te lo pongo más fácil, aquí abajito en la descripción. Tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Este libro lo vas a encontrar en la página que dice 2026, junto con todos estos vecinos que ves abajito y los vecinos que se vayan a sumar conforme sigamos leyendo este año. Si encuentras el libro, si ves algún libro que te llame la atención, solo dale clic a la portada de ese libro y te traerá de vuelta a YouTube, a una playlist con todas las partes que corresponden dicha lectura. Así que tienes bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Pues venga, vamos a estar continuando con la historia de Sentaro y la señora Tokue con su puesto de dorayakis. Busqué fotos de dorayakis porque en la primera parte, no sé, como que yo lo que tenía en mente era un taiyaki, que es casi lo mismo, pero un pescado. O sea, no un pescado, o sea, es como pan en forma de pescado y lo rellenan. Pero ya vi que los dorayaki son como hot cakes, como pancakes, y tienen un relleno adentro, que es el an que han estado preparando. Entonces, para los que son mexicanos, algo así como una gordita de nata. Entonces, vamos a continuar con la historia. ¿Te parece? A mí me parece perfecto. Así que, sin más preámbulo, esto es Dorayaki de Durian Sukegawa, segunda parte. Vamos a ello. ¿Podrían aumentar la cantidad de an que producían? Después de varios días de colocar el cartel Dorayakis agotados, Sentaro trató de ver qué opinaba Tokue de toda la situación. Ella no pareció sorprendida, y como única respuesta se quedó un rato mirándolo en silencio. ¡Qué suerte!, dijo finalmente y sonrió con la mirada. Y también hay más clientes, todo es gracias a usted, dijo él. ¿Y va a preparar más cantidad de an? Sí, en breve. Si es así, será mejor que lo ayude. Así, sin el menor reparo, Tokue se comprometió a colaborar. Decidieron entre los dos que iban a preparar 10 kilos de an cada día. Estaremos todavía más atareados, advirtió Sentaro. ¿Y? Ese es algo bueno. ¿Cómo está su salud? ¿Podrá sobrellevar tanto trabajo? El trabajo pesado encargado lo hará usted, ¿no? Sí, bueno... Si es así, ¿por qué no empezamos hoy mismo? Tokue comenzó a balancear su cuerpo como hacen las madres que cargan a un bebé. Por primera vez en su vida, Sentaro entendió el significado de los dos ideogramas que componían la palabra hanbu, trabajo bajo presión. Los días en los que vendían mucho no tenía tiempo ni para estirar la espalda y estaba todo el tiempo de pie delante de la plancha de hierro en la que cocinaba los panqueques. Además atendía a los clientes, cobraba y rellenaba los dorayakis. Como había hecho siempre, Sentaro no se tomaba días de descanso y tampoco aumentaron los días en los que Tokue iba a la tienda. Trabajaba desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, tenso enfrente de la plancha, y así iban pasando los días. Si bien a veces había pequeñas variaciones en las ventas, en general mantenían un buen nivel. Poco después llegó la temporada cálida de lluvias y el sakura que estaba delante de la tienda comenzó a estar humedecido todo el tiempo. El árbol resplandecía, quizá gracias a las gotas de agua diminuta que se alojaban en cada hoja de un verde profundo. La humedad era muy bienvenida por los sakuras, pero no pasaba lo mismo con las tiendas de dulces. El inicio de esta estación hacía que el trabajo fuera más engorroso. Para Sentaro, que hacía dorayaki sin conservantes, comenzaban unos meses de prueba. A diferencia de la pasta preparada de las masitas monaka, que se conservaba sin problema por la mayor concentración de azúcar, la que se usaba para rellenar dorayakis era más delicada. Si las condiciones climáticas eran malas, podría arruinarse en menos de 12 horas. Además, Sentaro tenía que ser muy cuidadoso con los panqueques. Si preparaba en exceso, al poco tiempo se humedecían, se volvían pegajosos y no se podían vender. Para evitar ese problema, Sentaro empezó a cocinar pequeñas cantidades de panqueques, tratando de anticipar cuántos clientes tendría. Lo hacía varias veces al día, en la temporada de lluvias todo era más trabajoso. Sin embargo, quizá gracias a la delicada energía Jin del an de Tokue, Doraharu seguía con buenas ventas. Los clientes hacían fila delante de la puerta de vidrio con un paraguas en la mano.
Años anteriores, durante la misma estación, había tan pocos clientes en la tienda que lo más sensato hubiera sido no abrir. Fue entonces que Sentaro, de pie frente a la plancha de hierro, comenzó a sentir mareos, quizá debido a la carga de trabajo y al calor opresivo de ese verano en particular. El aire húmedo y caliente característico de esa época del año se colaba a través de la ventana, siempre abierta para atender a los clientes. El aire acondicionado estaba prendido, pero como Sentaro estaba todo el día frente a la plancha ardiente, el sudor impregnaba la ropa y el delantal. Empezó a tomar grandes cantidades de agua mientras cocinaba. Perdió el apetito. Ya ni siquiera podía comer el sándwich que acostumbraba a comprar en el convini. Aún así seguía trabajando sin descanso, como si estuviera poseído. La estación de lluvias tan incómoda no desalentó a los clientes. Finalmente llegó el día en el que Sentaro tuvo que volver a colgar el cartel dorayakis agotados, a pesar de haber aumentado la cantidad de pasta que producían. A él le pareció que nunca antes había estado tan agotado. Cuando regresó a su departamento, colapsó en el piso de la cocina y se quedó ahí un buen rato. Solo se metió en la cama después de tomar varios vasos de whisky. La mañana siguiente, Sentaro estaba en la cocina de Doraharu, apoyado en una silla con la espalda vencida. En el sawari, el han que él mismo había preparado ya estaba casi listo. Solo había que esperar a que el jarabe se absorbiera. Lo único que quedaba por hacer era tomar la cuchara de madera y separar un poco de pasta para mezclarla con lo que quedaba de la que había preparado Tokue. Pero Sentaro no se podía mover. Aunque sabía exactamente cuáles eran los pasos a seguir, el cuerpo no le respondía. Se quedó sentado como si estuviera congelado, mientras recibió una corriente fría del aire acondicionado que le daba de yen. Incluso le resultaba demasiado esfuerzo mover los dedos. Ese día Sentaro no abrió la tienda. En algún momento se quedó dormido y cuando abrió los ojos, las agujas del reloj marcaban casi las 12 del mediodía. Se las arregló para ponerse de pie, pero no tenía ánimo para levantar las persianas. Envolvió el han con papel film casi sin aliento, con la respiración entrecortada. Antes de meterlo en la heladera, se desplomó otra vez sobre la silla. Al final, juntó fuerzas, se cambió de ropa y salió de la tienda. Había estado nublado a la mañana temprano, pero ahora el pavimento le devolvía el hostil resplandor del sol. Se refugió de esa luz excesiva a la sombra de un sakura. Escuchó el ruido de una cigarra y después vio cómo se iba volando. Sentaro se mantenía en pie a duras penas, con ambas manos apoyadas sobre la corteza áspera. Un sudor incómodo manaba desde cada poro de su cuerpo. Trasladó todo su peso al tronco del árbol y trató de fijar la mirada en la copa verde profundo. Las hojas temblaban con el viento. Entonces, desde la sombra de las hojas, como flotando, se deslizó ante sus ojos el rostro de su madre. Lo había visitado cuando él estaba preso, pero permanecía callada durante todo el tiempo que estaban cara a cara. Ella, al otro lado de la lámina de acrílico que los separaba, parecía más vieja en cada visita. De repente, Sentaro sintió ganas de llorar. Como estaba al borde de las lágrimas, evitó caminar por la calle en la que estaba Doraharu por temor a que le reconocieran y se dirigió a una calle paralela a las vías del tren. Veía pasar los trenes, con la sensación de que no iba ni para adelante ni para atrás. Después de un rato, los pensamientos que le genera ese lugar lo asustaron y empezó a caminar hacia una zona más residencial. El cielo estaba despejado y transmitía un resplandor enceguecedor. En la mente de Sentaro, la claridad del día solo subrayaba su propia confusión. Parecía como si todos los momentos en los que había despilfarrado dinero lo alcanzaran de repente, haciéndolo tropezar. Mientras deambulaba por un callejón tras otro, se sintió realmente mal consigo mismo. «Que te mueras», le susurró a alguien que pasaba. Cuando por fin regresó a su departamento, había vagado durante tanto tiempo que ya no podía recordar dónde había estado. Todavía con la ropa puesta, se tumbó sobre el futón que había quedado extendido. Sintió un calor opaco en su pecho, como si la sangre estuviera acumulada ahí. «Que te mueras. ¿No sería mejor morir?» Sentaro sintió que se hundía dentro de esa voz, como si le estuviese chupando. Se ahogaba y apenas podía respirar. Entró en una especie de sueño febril. Empapado en sudor, con la respiración entrecortada, forcejeaba en un lugar cuyos contornos desconocía. El portero eléctrico sonaba. Sentaro levantó la cabeza y vio luz detrás de las cortinas. Miró el reloj. Marcaba las 8. No entendía por qué el sonido del portero insistía y, sobre todo, por qué la habitación estaba llena de luz.
Se las arregló para llegar a la cocina de su departamento y responder: «Encargado, ¿qué pasó?». Era la voz de Tokue. Centro murmuró una respuesta confusa, así que ella repitió la pregunta. «¿Qué pasó? ¿Es que... ¿está bien, encargado?». Le vino la imagen de una vía de tren y recordó la sensación en las palmas de las manos al apoyarlas en el tronco del sakura. «Bueno, yo...». Su cabeza todavía estaba confusa. Empezó a dar vueltas. Le había dado a Tokue una copia de las llaves de la tienda por si había alguna emergencia. Tal vez había abierto el negocio ella sola y empezado a trabajar. ¿Se quedó dormido? ¿O le duele algo? Disculpe. Sentaro quería decir que pronto iba a estar en la tienda, pero las palabras se le atragantaron. ¿Dónde le duele? Creo que estoy agotado. ¿Va a estar bien? Creo que hoy debería descansar. Se quedaron los dos en silencio. No me sorprende. Estuvo trabajando sin parar, dijo ella. Descansar me parece una buena idea. Pues le pido disculpas. Ya empecé a preparar el LAN, así que termino con eso y me voy. Gracias. ¿Puede hacerlo usted sola? No hay problema. Ahora preocúpese por usted. Es más, ¿qué tal si se toma 2 o 3 días de descanso? No, mañana vuelvo, respondió secamente. Sentía que si se tomaba unos días no iba a volver más. Y cuando hoy termine con la pasta, por favor, váyase. Bueno, está bien, pero... Tokue detuvo su respiración, como si dudara. Lo siento, solo hágame ese favor, dijo él y colgó el teléfono del portero eléctrico antes de que ella pudiera responder. A la mañana siguiente, Centro fue a Doraharu más temprano que lo habitual, pero al llegar a la tienda, la cortina metálica estaba levantada hasta la mitad y había un aroma dulce en el aire. ¿Señora Yoshi? Hola, encargado. ¿Qué hace aquí tan temprano? Pensé que podía preparar el LAN, así no lo tenía que hacer usted. ¿Cómo? Tokue no debía ir a la tienda ese día, según lo que habían acordado al principio. Sin embargo, estaba empezando a cocinar. Gracias. Cuántas molestias, dijo Centro sin entender del todo la situación. Bajó la mirada. ¿Cómo se encuentra?, preguntó ella. Levantó la mirada de los porotos que estaban en el zaguari y sonrió a Centro. Creo que ya estoy bien. Debería tomarse un descanso. Bueno, está bien, lo pensaré. Mientras hablaban, Centro se ponía la chamarra que usaba para cocinar. Cuando se estaba abotonando la parte de arriba, sus dedos se detuvieron de repente. El día anterior, Tokue le había dicho que había empezado a preparar el LAN, lo que significaba que ya tendrían lo suficiente para los dorayakis que iban a vender ese día. Entonces, ¿por qué estaba haciendo más pasta? Señora Yoshi, usted ayer preparó LAN, ¿no? ¿Dónde está? Sí, claro, ayer, dijo ella y apartó la mirada del zaguari, pero no miró a Centaro de inmediato. Después se encogió de hombros y giró hacia él. La verdad es que no sabía qué hacer. Cuando terminé de preparar el LAN me senté unos segundos a descansar y enseguida llegó un cliente. ¿Eh? Sí, vino un cliente. No me quedó más remedio que abrir la tienda. ¿Qué? Centaro estiró el cuello hacia adelante. Estaba muy sorprendido. Se ocupó de la tienda, pero... ¿cómo se la arregló con la cortina metálica? Como ya sabe, no me gusta que la persiana esté completamente cerrada, así que la abrí hasta la mitad, como está ahora. Enseguida llegó un cliente que se anunció en voz alta. Pero, ¿acaso no me había prometido que preparaba el LAN y se retiraba? Centro empezó a transpirar. ¿Y cómo hizo con los panqueques? ¡Ah! Los cociné yo misma. ¿Qué? ¿Los hizo usted misma? ¿Le quedaron bien? Sí, digamos que sí. Discúlpeme, encargado. Es demasiado tarde para pedir disculpas. Tokue soltó la cuchara de madera y señaló el mostrador. Y otra cosa, como no sabía cómo asentar las ventas en el libro de cuentas, solo anoté lo que se fue vendiendo. ¿Quién le pidió? Era una lista muy simple. Las ventas y ganancias del día anterior estaban registradas con esa singular caligrafía que parecía pegar saltos y que Centro ya conocía. Los números eran impresionantes. ¿Hizo todo esto usted sola? Sí, estuve muy atareada. Los clientes no paraban de llegar. ¿De verdad? ¿Todo sola? Sí, sola. Bueno, en realidad el primer cliente subió la persiana metálica y el último me ayudó a cerrarla. Centro estaba tan sorprendido que sintió ganas de sentarse. ¿De qué manera logró manejar todo? ¿Qué mezcla de panqueques preparó? ¿Cómo había agarrado el dinero con esos dedos torcidos? ¿Qué habrán pensado los clientes? Disculpe, repetía Tokue. No,
Solo estoy sorprendido, eso es todo. Me podría haber dicho algo, ¿no le parece? Es que usted me lo habría prohibido, encargado. Era obvio que había infringido las reglas, pero Sentaro sabía que no podía quejarse. Toko estaba rígida, como una alumna en penitencia, mientras movía nerviosamente el mango de la cuchara de madera entre sus dedos. Pero me cuesta imaginarlo. Debe haber quedado exhausta después de vender todo esto. Sí, me cansé. Además, esta mañana está aquí desde temprano. Sí, vine muy temprano. Centro estaba confundido. No sabía qué actitud debía tomar y sin saber por qué se dio una palmada en su propia mejilla. Tokue se sobresaltó, pero él, sin prestarle atención, tomó el vaso medidor. Encargado, basta ya. ¿Cuántos kilos de porotos azuki estamos preparando? Déjeme ver. 2 kilos de porotos sin remojar. Centro calculó mentalmente y echó en el vaso medidor el azúcar para la preparación del jarabe. Encargado, sí. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se golpeó la cara? ¿Intentaba despabilarse? No se trata de eso. Centro tampoco entendía bien por qué se había dado una palmada en la mejilla. Toko estuvo de buen ánimo durante todo ese día. Conversaba mientras revolvía los azukis con la cuchara de madera. Encargado, ¿cuál es su pueblo natal? Takasaki. ¿Estuvo todo el tiempo en Tokio desde que se fue? Anduve por aquí y por allá. ¿De verdad? ¡Qué envidia!, dijo ella mientras suspiraba. No fue tan bueno. Yo solo me movía de un lado al otro. ¿Dónde? Solamente por la región de Kanto. Pero aún así qué bueno, ¿no? Yo de niña vivía en Aichi. ¿Aichi? Sí, en el campo profundo, sobre la línea de trenes de Lida, a las afueras de Toyohashi. Tokue levantó la vista de los porotos que estaba cocinando, algo muy poco habitual en ella, y miró a Sentaro. Los sakuras son tan hermosos ahí, dijo ella de manera exultante. Vaya, ¿cuál es el nombre de esa localidad? Bueno, por cierto, Tokue pareció dudar. Hay un barranco desde el que se ve un río. La pendiente desde lo alto del barranco hasta el río está llena de sakuras. Nunca volví a ver árboles tan lindos como esos. Por alguna razón, Tokue no revelaba el nombre del lugar. ¿Vuelve allí cada tanto?, preguntó él. No, hace décadas que no. Ella movió el cuello de un lado a otro y volvió a mirar a los porotos azuki dentro de la olla. Encargado, ¿cuál es su comida preferida? ¿Cuál es la especialidad de Takasaki? ¿Qué decir? Daruma Bento es lo único que se me viene a la cabeza. Esa vianda que se vende en las estaciones de tren. Sentaro sonrió mientras agregaba agua a la olla. Tokue parecía una niña y él agradecía pasar el rato respondiendo sus preguntas tan poco demandantes. Las viandas Daruma vienen en cajas rojas o blancas. Me pregunto si cambia el contenido de acuerdo al color, dijo él. Me gusta mucho disfrutar de una vianda al viajar. ¿Y a usted qué le gusta? Ese plato caliente con pasta de miso y fideos chatos kishimen son la especialidad de Aichi, ¿no? Cuando yo era chica no comimos ninguno de esos manjares, dijo ella mientras sacudía las manos como si quisiera acentuar esa falta. Es que era realmente un lugar rústico. Poníamos pétalos de cerezo en vinagre y luego los disolvíamos en agua caliente. Bebíamos eso. Así eran las cosas. Oh, parece una historia de un país exótico. El Japón de ese entonces y el Japón de ahora son dos países distintos. Sentaro asintió y puso la olla sobre el fuego. Todas las cosas cambian, ¿no?, dijo él. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿yo? ¿Qué es lo que quiere decir? Tokue lo miró con detenimiento de arriba abajo. Bueno, lo cierto es que yo... ¿Qué? Tengo una deuda con la dueña de esta tienda, la esposa de mi último jefe. Vaya. ¿Cómo explicarlo? Hubo un tiempo en que colapsé. ¿Es mucho dinero? ¿No será que lo están engañando? No. El dueño anterior de la tienda pagó unas deudas que yo tenía. Por eso estoy aquí. Todavía le estoy devolviendo ese dinero a la esposa. Sentaro miró a Tokue. Por favor, no descuide el sawari. Ella enseguida volvió a mirar los porotos que se estaban cocinando. ¿Pero cómo llegó a tener semejante deuda?, preguntó ella. Sentaro le echó una mirada a la olla y vio burbujas diminutas bailando en el fondo. Es una historia que me avergüenza un poco, pero no siempre viví como se debe. Rebotaba aquí y allá y no sabía qué hacer con mi vida. Fracasaba en todo. En un momento fantaseaba con ser escritor.
pero últimamente no he escrito ni una palabra. Tampoco me he convertido en un experto en dorayakis. Solo pierdo el tiempo. Pero ahora trabaja muy duro. Nunca se toma un descanso. Cierto. Tokue apagó el fuego del saguari, pero no hizo ningún movimiento para empezar a enjuagarlos. Miraba fijo los porotos ya hervidos. Vamos a trabajar juntos, dijo ella mirándolo a los ojos. Yo también cooperaré. La olla que Sentaro tenía delante empezó a hervir. No, usted ya colabora lo suficiente. Desde que apareció siento que tengo una aliada. Pero el destino puede ser duro, dijo Sentaro mientras tomaba el vaso medidor con azúcar. ¿Destino?, dijo ella con la voz alterada. ¿Qué quiere decir? No conviene nombrar al destino con ligereza. ¿Cómo? La gente joven no debería hablar del destino. Él miró al piso con el estado de ánimo de quien ha sido reprendido. Hubo un momento en el que yo no podía salir de un lugar en particular, dijo Tokue y sacudió la cabeza, como si las palabras que acababa de decir le generaran rechazo. Empezó a echar agua al saguari. Oh, perdóneme. La verdad es que usted se preocupa mucho por mí, dijo él. Discúlpeme usted también. Y sin mirarlo agregó. Por favor, olvide todo esto. El verano llegó con toda su fuerza. Se oía el canto de las cigarras desde la copa de los sakuras y una brisa agradable soplaba brevemente antes del atardecer, que llegaba un poco antes cada día. En Doraharu, Sentaro tenía todo listo para pasar el verano sin ningún traspié. Las ventas solían bajar en esta época porque los estudiantes de la escuela secundaria estaban de vacaciones, pero ese año no sucedió. De hecho, pasaba casi lo contrario, y las jovencitas se encontraban todos los días en la tienda, sentadas en las banquetas de la barra. Iban sobre todo por los dorayakis y las bebidas frías, pero para sorpresa de Sentaro, la presencia de Tokue también parecía tener algo que ver. De hecho, el grupo de chicas jóvenes que iba a la tienda después de tomar clases intensivas de verano parecía buscar la compañía de la anciana. Se sentaban con la cabeza entre las manos y se quejaban con la voz lo suficientemente alta como para que Tokue las oyera desde la parte de atrás de la tienda, donde ella estaba sentada. Estudiar es un martirio, decía alguna. ¿Por qué no te tomas un par de días y te diviertes un poco?, respondía Tokue con una sonrisa desde su asiento. Las jovencitas fruncían la nariz. Si lo hiciera mis padres me echarían de casa, decía alguna. ¿Y no sería bueno? Si lo que querías era divertirte. ¿Lo dice en serio? ¿En serio? Me está llevando por el mal camino. Sentaro notaba que si bien Tokue mantenía una cierta distancia, buscaba el momento oportuno para hacer sus comentarios. Cada vez que escuchaba sus voces desde la calle, la anciana se retiraba sumisa al fondo de la tienda, pero con una leve sonrisa en la cara. Mi casa es tan aburrida, no tengo ganas de volver, gritó una de las chicas mientras las demás charlaban. ¿Por qué no buscas algo para hacer? Algo por ti misma, respondió Tokue al instante sin vacilación. ¿Cómo qué?, preguntó la jovencita. ¿Y si trabajaras aquí a medio tiempo?, propuso Tokue. Basta ya, dijo Sentaro desde su puesto frente a la plancha de hierro. Temía que no fuera solo una broma. Sentaro entendía que estas chicas eran solo estudiantes, pero se quedaban 2 horas o más en la tienda y compraban solo un dorayaki. Era un problema y muchas veces le hubiera gustado decirles: ya deben estar cansadas de tanto charlar, ¿por qué no se van a su casa? No le causaba ninguna gracia la manera en la que Tokue se entrometía y seguía con la conversación. Pero desde el día en que Tokue había abierto la tienda ella sola, Sentaro había cambiado su actitud hacia ella. Dejaba que hiciera lo que tuviera ganas. La anciana trabajaba por un sueldo que daba pena y su presencia en la tienda era parte del trato. Sin embargo, Sentaro aún pensaba que era conveniente mantener una distancia entre los clientes y ella. Había algo más que lo preocupaba: la expresión en la cara de algunas personas cuando veían a Tokue sentada en el fondo de la tienda, entre ellas las jovencitas de la escuela. A Sentaro no se le escapaba la forma en la que algunas de ellas miraban a la anciana y se callaban de repente, con un brillo extraño en los ojos. Una de las chicas de la escuela, por lo general, iba sola. Le decían Wakana. Ella nunca dijo de dónde venía ese apodo. Según decían las otras chicas, en un momento llevaba un corte carré igual al de Wakana-chan, el personaje principal de un anime muy famoso llamado Sasae-san. Quizá eso explicaba el sobrenombre, pero según decían, después del divorcio de sus padres, tanto el carácter como el peinado de Wakana habían cambiado. Wakana hablaba poco. Comía su dorayaki mientras miraba hacia la cocina con los ojos húmedos.
Esa mirada conmovía a Sentaro, y algo raro en él. A veces le preguntaba si estaba bien. Pero Wakana siempre estaba callada, incluso cuando Sentaro le hablaba. Comenzó a contar cosas de forma espontánea solo cuando Toku empezó a darle los dorayakis que salían con una forma rara y no se podían vender. Mencionó que vivía con su madre, quien trabajaba de noche, que estaban justas de dinero, y que cuando regresaba a casa de la escuela encontraba la ropa interior del novio de la madre tirada por ahí. A veces cuando hablaban con ella, Tokue también les daba los dorayakis fallados a las otras jovencitas. Rescataba los panqueques que habían salido mal, los rellenaba con o con crema y se los daba diciendo cortesía de la casa. Sentaro no estaba de acuerdo con lo que hacía Tokue. Trató de disuadirla, pero ella no le prestó demasiada atención. Es mejor que tirarlos, ¿no? Le dijo. Wakana decía que los dorayakis fallados eran más ricos que los comunes. El comentario incentivó a Tokue a rellenarlos con miel y con otras cosas. Un día, después de probar uno de los experimentos de Tokue, Wakana finalmente preguntó lo que nadie se había atrevido. Señora Tokue, ¿qué le pasó a sus dedos? Sentaro se dio la vuelta para mirar a la anciana, que puso una mano sobre la otra para tratar de esconder los dedos. Ah, esto. Cuando era joven me enfermé y me quedaron torcidos. ¿Qué enfermedad tuvo? Sentaro notó cómo el semblante de la anciana se endurecía. Fue una enfermedad muy cruel, dijo ella como única respuesta. Wakana sintió y no dijo más. Dio un mordisco a lo que le quedaba del dorayaki y masticó sin hacer comentarios, como si quisiera ocultar la incomodidad del momento. Para Sentaro, el sonido que hacía la joven al masticar sonaba como una conversación silenciosa entre Tokue y Wakana. Desde ese día, Wakana ya no apareció por Doraharu. Tokue solía hablar de las estudiantes mientras lavaba los platos, que aún había empezado a sonreír un poco, quizás las cosas en su casa habían mejorado, que tal otro parecía tener el corazón roto porque había visto cómo las amigas la consolaban. Los tiempos cambian, pero lo que se dice en situaciones así es siempre lo mismo, señaló. Otra chica le había mostrado a Tokue su teléfono celular nuevo, aparentemente el último modelo disponible. Seguro que usted nunca vio uno de esos, le dijo Sentaro. ¿Cómo será todo en el futuro, ahora que los teléfonos son una parte inseparable de la vida de estas chicas? Tokue también mencionó a Wakana. Esa niña últimamente ya no aparece, ¿no? Dijo un día. ¿Se refiere a la joven maleducada? Respondió Sentaro, que estaba quitando los restos quemados de la plancha. ¿Por qué dice eso? Es que fue muy atrevida al preguntar sobre sus dedos, ¿no? Usted hizo lo mismo. Lo mío fue por una cuestión profesional. Necesitaba preguntárselo al menos una vez. Sí, pero... en cuanto a eso... Diga. Sentaro parecía confundido. A veces pienso... Bueno, ¿qué importa? Sentaro apartó los ojos de la plancha para mirar a Tokue, todavía sin entender. Los adultos me miran fingiendo que no lo hacen. ¿No es mejor preguntar directamente? Dijo ella. Es una pregunta difícil. Yo me daba cuenta de que Wakana quería saber sobre mis dedos desde hacía mucho. Preguntó como una manera de acercarse a mí, de conocerme mejor. ¿Le parece? Sí. Así que deje de criticarla. No hable mal de ella. ¿Al final termina enojándose conmigo? Tokue soltó una carcajada y Sentaro se relajó un poco. Señora Yoshi, ¿cómo se nota que le gusta estar con gente joven? A mí, en cambio, cuando viene en grupo, un poco me... Hace mucho tiempo yo quería ser maestra. De primaria. Eso hubiera estado bien, pero lo que más quería era enseñar japonés en la escuela secundaria. Me hubiera gustado mucho estudiar. Me imagino que las cosas deben haber sido muy difíciles después de la guerra. Japón pasó por tiempos de enorme miseria. De manera intuitiva, Sentaro dejó lugar para que Tokue pudiera explayarse. No era solo mi familia, todos eran pobres. Así que profesora de japonés. ¿Por qué? Preguntó tratando de mitigar los recuerdos tristes de Tokue. Me gustaba la poesía, como la de Heine o Hakashu Kitahara. Cuando era pequeña leía los libros que encontraba en la habitación de mi hermano mayor. Vaya, señora Yoshi, es una persona llena de sorpresas. Leer e imaginar era prácticamente el único placer que teníamos en ese momento. A mí me gustaba imaginar cosas. Por eso me sorprendí cuando usted dijo que había querido ser escritor. Ya, eso fue hace mucho tiempo. ¿Pero no conserva todavía los sueños del pasado? Yo nunca hubiera pensado que a esta altura de mi vida estaría conversando con chicas tan dulces. Estoy tan contenta.
¿Llamas dulces a esas jóvenes alborotadoras? Sí. No pude ser maestra, pero ahora siento que puedo disfrutar un poco de lo que podría haber sido. Gracias a usted que me dio la oportunidad de conocer a esas chicas. Ya basta. Soy yo el que fue salvado por usted. Mientras Sentaro fregaba con un cepillo los restos quemados de la plancha, rezaba para que Wakana apareciera pronto. Las vacaciones de verano terminaron y las jovencitas que se juntaban en Doraharu volvieron a aparecer con su uniforme escolar. Todavía hacía un calor sofocante durante el día, pero justo antes del atardecer la temperatura bajaba bastante. El viento sacudía el sakura y las hojas, que habían cambiado levemente de color, se desprendían y acumulaban frente a la tienda. Sentaro ya había terminado de limpiar el local y estaba quitando las hojas que había en el riel de las persianas cuando escuchó una voz a sus espaldas. «Oh», dijo sorprendido. «Señora, perdón por venir tan tarde». Acompañó a la dueña hasta una de las banquetas del mostrador. La visita inesperada lo había perturbado y no paraba de preguntarse por qué había venido. Se reunían una vez por semana para checar el libro de cuentas, a veces en la tienda, otras en la casa de ella, pero siempre organizaban los encuentros de antemano. La dueña solía estar sorprendentemente ocupada con distintas citas médicas. Además, Sentaro trabajaba todo el día, así que tampoco tenía demasiado tiempo libre. Entonces, cuando tenían que hablar algo sobre el negocio, lo hacía una vez que la tienda cerraba y ya no había clientes, y ella siempre llamaba por teléfono un día antes para avisar que iba a ir. A Sentaro le venía bien este acuerdo tácito, porque le daba tiempo para ordenar las cuentas y limpiar antes de que ella llegara. Sin embargo, lo más importante era que le permitía asegurarse de que Tokue no iba a estar dando vueltas. ¿Por qué ahora tan de repente? Sentaro tenía un mal presentimiento. Tokue había estado en la tienda hasta hace un rato, lavando la vajilla. Si la dueña hubiera llegado una hora antes, se la habría encontrado. La dueña apoyó su bastón sobre el mostrador. «¿Me serviría un té?», le dijo a Sentaro y señaló una taza con el dedo. Él puso la pava sobre la hornalla. «Perdón por haber venido cuando está tan ocupado». «No, de ningún modo. ¿Qué se le ofrece?». La señora recorrió el interior de la tienda con la mirada. De repente frunció los labios y miró fijamente a Sentaro. «Hay un rumor de que hay alguien más trabajando aquí». «Ah, la señora Yoshi». «¿Yoshi? ¿Así se llama?». Finalmente había llegado el momento que más temía. Sentaro bajó la mirada y tocó la agarradera de la pava. «Me contó una conocida mía. ¿Es verdad que tiene los dedos deformados?». Sentaro cerró los ojos antes de hablar. Un poco. ¿Es un problema?», dijo él. «Y también me dijo que tiene la cara paralizada. ¿Es así?». Siguió la dueña ante la mirada perpleja de Sentaro. «Mi amiga dice... Lo siento, eso no es bueno. Dice que podría ser lepra». «¿Lepra?». «Ahora le dicen enfermedad de Hansen». «Enfermedad de Hansen», repitió Sentaro y sintió cómo el color se le iba de la cara. «Así es, y eso me preocupó. De hecho, vine hace una hora y miré desde la calle». «¿Por qué hizo eso? Podría haber entrado y conocido a la señora Yoshi». Ella sintió y miró a Sentaro severamente. «Eso no hubiera sido lo mejor para usted, ¿no lo cree? Durante todo ese tiempo usted se aseguró que yo no la conociera». «¿Qué? No, ¿cómo me dice eso?». La tetera empezó a temblar porque el agua estaba a punto de hervir. Sentaro sentía que en su interior también había turbulencias. «No pude ver mucho, pero las manos de esa mujer definitivamente no están bien». «No están tan mal si usted no pudo notar qué les pasa». «Pero los clientes sí lo notan. No es bueno para el negocio». «Puede ser, pero... si hay algo más que yo no sepa, por favor dígamelo». No sé. Solo quiero decir que fue gracias al LAN de la señora Yoshi que esta tienda renació. Hace 50 años que prepara pasta de azuki». Sentaro no esperó a que el agua hirviera y vertió un poco en la tetera. «Y también es muy popular entre las chicas jóvenes». «¿De verdad?». «Se nota que trabaja mucho, pero... así es, hace un buen trabajo». «¿Cuántos años tiene?». «Tiene más de 70, pero está muy bien para su edad», dijo Sentaro mientras servía el té en su taza. Después le sonrió a la dueña. «Tiene más o menos la misma edad que yo», dijo la dueña y tomó la taza. «¡Ay!», agregó en voz baja y suspiró profundo. «¿Qué sucede?». «¿Ella usó esta taza?». Sentaro asintió. «Dicen que es muy contagioso. Eso es grave». «Sentaro,
¿Qué pasará si la gente se entera de que una tienda de dulces contrata a una persona enferma de lepra? Pero ella estuvo enferma cuando era joven. Sus dedos quedaron así como secuela, y hace mucho tiempo que está curada. Eso es lo que dice ella. ¿Sabes, Sentaro, que en los casos más graves se pueden llegar a caer los dedos? La señora Yoshi tiene todos los dedos. ¿Dónde vive esa mujer? Sentaro se dio la vuelta y puso la mano sobre el pecho como si quisiera detener la agitación que sentía en su interior. La libreta en la que Toko había anotado su dirección estaba guardada en un estante de la cocina. Sentaro la encontró y la abrió para mostrársela a la dueña. Ella leyó, se quedó en silencio y cerró los ojos. ¿Qué pasa? Ese es el lugar en el que tienen a los en la que tienen a los leprosos, dijo en voz baja a pesar de que no había nadie más en la tienda. Sentaro apoyó las dos manos en el mostrador y miró en silencio lo que había escrito Tokue. Así que era eso. La dirección le había sonado la primera vez que la había leído. En ese momento no se dio cuenta de las razones, pero ahora que la dueña lo mencionaba se acordaba de los rumores que circulaban sobre esa zona, sobre el sanatorio. La letra está toda torcida, dijo la dueña. Sí, pero está curada. No sé cómo será ahora, Sentaro. Pero antes las personas que habían tenido esa enfermedad estaban aisladas de por vida. Cuando yo era una niña las veía dando vueltas alrededor del templo budista. Las caras eran espeluznantes, parecían monstruos. La sanidad pública desinfectaba cualquier lugar por el que hubieran pasado. Pero, señora... Sentaro tomó la taza de té que le alcanzó la dueña y la puso en la pileta de la cocina. Disculpe que lo repita, pero esa tienda es próspera por primera vez gracias a ella. Viene muy temprano a preparar el an. La dueña miró con desconfianza el saguari con los porotos en remojo. Lo entiendo, pero si la persona que me informó sobre esto empieza a hablar sería el fin del negocio, ¿no? Además, si alguien de la zona se enferma de lepra, considerarán que se contagió en esta tienda. ¿Quién fue y qué le dijo exactamente? No le puedo responder eso. La dueña se mordió un labio y miró fijo a Sentaro. Usted estuvo todo ese tiempo cerca de ella. ¿Cómo se siente? ¿Se habrá contagiado? Lo único que pudo hacer Sentaro fue parpadear y acercarse al saguari para mirar los porotos en remojo. Sea como sea, a la señora Yoshi, ese es su nombre, ¿no? Va a tener que... La voz de la dueña se quebró por un instante, pero después siguió hablando. La puede indemnizar, darle una buena suma de dinero, pero no puede seguir viniendo. Si no lo hacemos, este lugar se fundirá. Pero, ¿cómo haremos con el an? Estaría bien que lo preparara usted. A esta altura ya debe haber aprendido cómo lo hace ella, ¿no? ¿Podría? Sentaro no se tenía confianza. Todavía lo asombraba la actitud de Tokue respecto a los porotos Azuki. En un nivel muy profundo, ella hacía algo totalmente distinto a lo que hacía él. Bueno, Sentaro, ¿usted podrá preparar el an? Ese no es el problema. Entonces, ¿cuál es? Es que junto a la señora Yoshi hicimos que esa tienda le vaya muy bien. A veces los clientes hacen fila para comprar. También hay niños que vienen solo porque está ella. ¿Y usted me dice que la despida? A mí no me gusta tener que decirle esto, pero no hay más remedio. Estamos hablando de una enfermedad horrorosa, muy grave. Hay al menos una persona que lo ha notado. Sentaro se dio cuenta de que la dueña no iba a cambiar de opinión. No se opuso abiertamente, pero sí le pidió que le diera algo de tiempo. Habíamos acordado que usted me avisaría si entrevistaba a alguien para trabajar en la tienda, dijo la dueña un poco cabizbaja. Páseme aquello, agregó señalando con el mentón el alcohol que usaban en la cocina. Sentaro se lo pasó y ella se puso spray en las manos. Las partículas minúsculas de alcohol se dispersaron por la cocina y flotaron sobre los porotos que Tokue había dejado en remojo. Entiendo cómo se debe sentir, Sentaro. No me gusta decir esas cosas. Pero a veces es necesario hacer sacrificios. Mi marido le confió su negocio. Usted está a cargo y me gustaría que hiciera lo que corresponde más allá de lo que pueda sentir. Además, todavía me debe dinero, ¿no es así? Sentaro bajó la mirada y no dijo nada más. Levantó la cara recién cuando ella se retiró de la tienda. Esa noche Sentaro no pudo dormir. Se acostó sin haber bebido sake, algo raro en él, y se quedó mirando el techo oscuro mientras la cabeza le daba vueltas. Después de un rato se dio cuenta de que no sabía nada sobre la enfermedad de Hansen, y como no podía conciliar el sueño, se levantó del futón. Encendió la luz y prendió una computadora vieja y llena de polvo que hacía mucho que no usaba. También enchufó un cable que conectaba la computadora a la línea telefónica para poder usar internet.
Cuando estuvo todo listo, escribió «Enfermedad de Hansen» en el buscador. En la pantalla apareció una lista de artículos sobre el tema. Sentaro miraba el monitor. No sabía por dónde empezar y temía encontrarse con fotos demasiado impresionantes. Suspiró y decidió comenzar con el primer artículo de la lista. El contenido era muy variado. Acontecimientos históricos relacionados con la enfermedad, explicaciones médicas, una descripción de la lucha de antiguos pacientes para abolir la ley de prevención de la lepra, notas de los periódicos más importantes y algunos links a la página web del Ministerio de Salud. Hizo una selección de artículos y miró cada uno metódicamente. Todas las páginas tenían terminología médica difícil de comprender, pero él lograba captar las partes más accesibles, y con todo eso se hizo una idea. Para empezar, descubrió que todas las personas que en ese momento vivían en los sanatorios de Japón estaban curadas de la enfermedad. No había pacientes nuevos. Además, si aparecía un rebrote de la enfermedad de Hansen, algo de por sí muy improbable, los nuevos tratamientos podían tratar y curar a los pacientes de manera inmediata, y nadie se llegaría a contagiar. Aparte, la enfermedad tenía una tasa de contagio muy baja y aparentemente ningún médico o enfermera se había contagiado mientras curaba a un paciente. Sin embargo, en el pasado, cuando se tomaban menos medidas de higiene y todavía se estaban investigando los distintos tratamientos para la lepra, los pacientes eran considerados incurables y quedaban en cuarentena por ley. También sufrían mucha discriminación debido a los efectos colaterales que hacían que distintas partes del cuerpo se desprendieran. Estos síntomas solo eran visibles en pacientes que habían recibido tratamiento cuando la enfermedad ya estaba muy avanzada. Si se hace un tratamiento adecuado y a tiempo, la enfermedad no deja ninguna secuela. Sentaro apagó la computadora. Había visto fotos que lo habían obligado a desviar la mirada, pero por alguna razón, después de leer sobre la enfermedad, sentía un cierto alivio cuando pensaba en la situación de Tokue. Los sanatorios todavía existían, era cierto, pero técnicamente las personas que vivían ahí no eran pacientes, y lo más importante, ya no contagian. Incluso si Tokue había estado enferma de lepra en algún momento, como sospechaba la dueña, no debería haber ningún problema. Además, Tokue había dicho que la había tenido cuando era aún una niña. Habían pasado largos años desde su recuperación. No había razones para despedirla. Sentaro estaba convencido, pero todavía no estaba seguro sobre cómo manejar la situación. Se preguntó si debería imprimir algunos de los artículos de internet y mostrárselos a la dueña. También podría explicarle que la enfermedad estaba erradicada en Japón, así que era simplemente imposible que Tokue fuese una fuente de contagio décadas después de haberse curado. Sin embargo, Sentaro sentía que abordar tan directamente a la dueña no daría resultado. Decir que no había nada de qué preocuparse desde el punto de vista médico no iba a deshacer el daño que había provocado la enfermedad en los dedos de Tokue. Esos dedos eran los que los clientes veían. Sentaro tenía la sensación de que la dueña no cambiaría de opinión respecto a Tokue. ¿Qué debía hacer? Sentaro pensó en decirle a la anciana que abandonara la tienda de manera temporaria podría ser una solución. Sería un poco forzado, sin dudas, pero le podría explicar que nunca había sido un trabajo permanente y que la llamaría de nuevo en otro momento, cuando todos se calmaran, y así ella podría seguir enseñándole a preparar an. Eso suavizaría la situación con la dueña y permitiría que él practicara hacer la pasta por su cuenta. Sin embargo, mientras más lo pensaba, menos le entusiasmaba la idea. Solo estaría aplazando el problema, y además no se le ocurría una sola razón para darle a Tokue si tenía que despedirla. Aparte, era él quien quería dejar de trabajar en la tienda, no ella. ¿Era realmente necesario seguir adelante y lidiar con el problema? Sentaro miraba el techo, concentrado, sin llegar a ninguna conclusión. Al final, Sentaro no tomó ninguna decisión. Incapaz de pensar con claridad respecto a Tokue o el futuro de la tienda, siguió de pie delante de la plancha de hierro como siempre lo había hecho. No le dijo nada a Tokue sobre la visita de la dueña ni sobre lo que había leído en internet sobre la enfermedad de Hansen. Tampoco cambió su actitud hacia ella en ningún sentido. Pero a pesar de esta normalidad aparente, Sentaro no podía librarse de una sensación de ansiedad en la boca del estómago. Era solo una cuestión de tiempo antes de que la dueña volviera a exigir una explicación, y él tenía que resolver cómo iba a calmarla y convencerla cuando llegara el momento. La situación había escalado demasiado y Sentaro se preguntaba si no debería renunciar. Pensó en dejar todo, pero enseguida le vino a la memoria la cara cuadrada de su anterior jefe. Yo me voy a ocupar de sus problemas de dinero. Usted venga a echarme una mano. Cuando salió de la cárcel, Sentaro trabajó a medio tiempo en un pub durante un tiempo. Fue ahí donde su jefe le hizo esta propuesta.
Centro había sido arrestado por vender marihuana. En ese momento no tenía antecedentes, pero como estaba vinculado con un grupo criminal organizado, tuvo que pasar 2 años completos mirando los muros de la cárcel. Su sentencia no tuvo atenuantes. Fue sometido a interrogatorios muy severos, pero nunca develó el nombre de algunas personas. Una de ellas era su jefe, un personaje un poco sombrío que cometía delitos menores. A pesar de todo, Centro sentía que este hombre conservaba una especie de calidez y empatía hacia el prójimo en un nivel más profundo. ¿Cómo me protegiste?, le dijo el jefe la noche en la que Centro aceptó trabajar en Doraharu. Estaban en la calle y el jefe lloraba en silencio mientras hablaban. Después salieron a beber hasta que amaneció. El jefe había tomado mucho alcohol durante años y padecía cirrosis. Su cara era del color de los dorayakis recién cocidos. Finalmente, un día se sintió mal y mientras se ponía los zapatos para ir a la guardia vomitó sangre. Murió ahí mismo. Había estallado una de sus venas. Cuando sucedió, Centro llevaba 3 años trabajando en Doraharu. Después del funeral, la viuda le suplicó a Centro que continuara en la tienda. Me dijo que cualquier cosa que pasara podría confiar en usted, dijo ella mientras tomaba las 2 manos de Centro con lágrimas en los ojos. Era innegable que la pareja lo había ayudado durante un momento difícil de su vida cuando salió de la prisión. Si Centro pensaba estos términos, le parecía inconcebible irse del negocio antes de terminar de pagar todas sus deudas. De pie frente a la plancha de hierro, Centro suspiró. No sabía qué hacer con semejante dilema. Incapaz de encontrar una respuesta, simplemente siguió haciendo lo mismo de siempre. Preparar los panqueques para los dorayakis, rellenarlos con pasta de azuki y sonreír a los clientes. Además, al igual que lo hacía su jefe, bebía todas las noches. Pasó el tiempo, llegó el otoño, una llovizna constante mojaba las calles día tras día. Los transeúntes vestían cardigans y camperas y llevaban un paraguas en la mano. Las hojas de sakura de un color más tenue caían diligentemente. El cambio se dio de manera brusca y cuando Sentaro lo notó, ya era algo grave. ¿Será por culpa de esta lluvia?, murmuró Sentaro preocupado mientras miraba junto a Toku el libro de cuentas. Tenían que ajustar la cantidad de porotos que cocinaban. Incluso quedaba muchísima pasta en la heladera. No necesitaban preparar más. Por alguna razón, las ventas habían caído durante esa semana y los últimos 3 días habían sido particularmente terribles. Toku miró el cielo plomizo a través de la puerta de vidrio y después bajó la mirada hacia la calle. Si al menos se despejara un poco, dijo ella. Con este tiempo nadie tiene ánimo para salir, respondió Sentaro en un intento de dispersar una ansiedad silenciosa y persistente. Por las razones que fueran, la caída de los ingresos en la tienda era evidente. Las ventas habían ido bajando sin prisa, pero sin pausa, como si estuvieran acompasadas con los días, que se hacían cada vez más cortos. Volveremos a estar ocupados cuando pare de llover, dijo Sentaro como si tratara de convencerse a sí mismo. Sí, solo necesitamos un poco de cielo azul. Pero en lo más profundo de su ser, Sentaro sospechaba que podía haber otras razones. Al recordar lo ocupados que habían estado en junio, durante la estación de las lluvias, él se daba cuenta de que la explicación climática no tenía ningún sentido. Los clientes habían hecho fila con paraguas y sin preocuparse por el calor sofocante ni por la humedad, y las ventas habían incluso aumentado. Entonces, ¿qué estaba pasando ahora? Tradicionalmente estaban en el comienzo de la temporada de los dorayakis, cuando el aire frío empezaba a sentirse en la cara. Otra opción que consideró Sentaro fue que la situación económica general tuviera algo que ver. Muchos negocios que estaban en la misma calle que Doraharu habían tenido que cerrar. La semana anterior, el dueño de una pescadería había bajado para siempre las persianas de su tienda, con la que había salido adelante durante muchos años. La zona estaba cada vez más desierta. Un clima así en el que llovía día tras día y con el aire continuamente cubierto era suficiente como para deprimir a cualquiera. Nadie tendría ganas de salir a comprar nada. Pensándolo bien, tampoco yo compro nada últimamente, dijo Sentaro, y Toku, que miraba abstraída hacia afuera, se dio vuelta y lo miró fijo, como si quisiera decirle que no tenía idea de qué le estaba hablando. ¿Y usted? ¿Preguntó algo últimamente? Preguntó él. Toku pareció no entender del todo por qué le preguntaba ese tipo de cosas. ¿Se refiere a ir de compras?, respondió Toku. Sí, nosotros no estamos vendiendo mucho, pero después estuve pensando y tampoco nosotros compramos cosas. Toku asintió. Finalmente comprendía qué le quería decir Sentaro. La verdad es que yo nunca hago compras, murmuró ella. Le dio la espalda a Sentaro y se dirigió al fondo de la tienda.
Esa noche apareció la dueña cuando Toukue ya se había retirado. Se sentó y revisó por arriba el libro de cuentas sin decir demasiado. Después enderezó la espalda y respiró profundo. «Sentaro», dijo ella, y él también enderezó la espalda. «¿No habíamos quedado en que iba a despedir a esa persona lo antes posible?» Él se puso de pie de un salto y asintió. «Me acerqué hasta aquí varias veces. Mantuve distancia, a pesar de que esta es mi tienda. Usted también debería proteger su reputación, ¿sabe? Esa mujer está aquí todo el tiempo, ¿no? La señora Yoshi, o como sea que se llame. Todavía trabaja con usted». «Pero la verdad es que, si se refiere a su enfermedad, la señora Yoshi ya está bien, está curada». «Si está curada, ¿por qué vive en un sanatorio? ¿Por qué no hizo lo que habíamos acordado?» «Bueno, respecto a eso, ¿habló con ella?» Centro se quedó en silencio. No podía encontrar las palabras. «¿Y entonces?» Le preguntó si tenía lepra. «Bueno, ¿qué clase de persona es usted?», le dijo la dueña con voz chillona. «Señora, por favor, ¿puede esperar un momento? ¿Con qué me va a salir ahora? Ya esperé lo suficiente». «Pues la señora Yoshi estuvo enferma hace mucho tiempo. Quizá tuvo la enfermedad de Hansen, pero ahora está curada. Está tan sana como cualquiera de nosotros». «No creo que esté sana. Tiene los dedos torcidos». «Es una enfermedad que ha sido erradicada en Japón. Las personas que viven en los sanatorios ya no están enfermas». «¿Qué dice? ¿Por qué tengo que creerle si usted no es médico?» «¿Me está pidiendo que despida a una persona que no está enferma solo porque en algún momento lo estuvo?» «Esta es una tienda de bebidas y comidas. Tenemos una imagen que cuidar». «¿Cree que podemos tener a una persona que espante a los clientes?» La dueña se llevó las manos a las mejillas que se habían puesto rojas por el enojo, y después las dejó cara a los costados del cuerpo. «Preferiría no tener que decir esto, pero usted sobrevivió durante años gracias a esta tienda. Cuando estaba entre la espalda y la pared, ¿quién se hizo cargo de sus problemas? Me imagino que se da cuenta de que ese negocio no es suyo, ¿no? Si no despide a esa mujer, no me queda otra opción que pedirle a usted que se vaya. Queda claro, ¿no? Es que mi marido abrió esta tienda. Yo soy la dueña ahora». «Señora, lo sé. No es fácil para usted. Pero ¿qué significan esas ventas? ¿Cómo puede ser que todo haya ido tan bien y de repente los números caigan repentinamente? ¿Será que se esparció el rumor de que aquí trabaja una persona enferma? Si es así, es el fin». «No, si fuera así yo hubiera escuchado algo. Señora, creo que es culpa de esta lluvia que no para. Todos los negocios van mal y si esta lluvia continúa, sea lo que sea, por favor despídala». La dueña inhaló profundo y se mordió un labio con fuerza. Luego permaneció callada por un rato largo. Parecía esperar algún tipo de respuesta por parte de Sentaro, pero él no dijo nada. Ella perdió la paciencia. «Es mi última advertencia», dijo antes de salir de la tienda. Y ahora sí, lo vamos a dejar por aquí por el día de hoy. Al final se puso bastante candente la situación, ¿eh? Pues nada, espero que hayan disfrutado de la lectura del día de hoy. Si es así, ya saben, comentario, like, suscríbete si no lo has hecho, compártelo con tu amigo que le encanta la comida, que le encantan los libros japoneses. Y miren, también esta lectura me estaba recomendando a un documental que llegué a ver hace algún tiempo, de hecho lo he visto 2 veces, así de mucho me gustó, que es sobre un japonés y sus hijos que tienen un restaurante de sushi. Pero justamente es como esta vida virtuosa de estar haciendo lo mismo día a día, pero perfeccionando la técnica. Ya me dio esa impresión desde la lectura pasada y apenas se lo estoy compartiendo el día de hoy. No me acuerdo cómo se llama. Lo voy a buscar y se los diré en la siguiente parte. Así que estad atentos. Ya nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.